Una viga uniforme de 500 newton de peso y 3 metros de longitud está sostenida por un cable, como se observa en la figura 5.9. La viga se apoya en la pared y el cable forma un ángulo de 30 grados con respecto a la viga, que está en posición horizontal. Si una carga de 900 newtons se cuelga del extremo derecho, ¿cuál es la tensión T del cable? ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el pivote? Calcular la fuerza resultante del pivote y el ángulo de inclinación del pivote. En este problema, lo primero que vamos a hacer es elaborar nuestro diagrama de cuerpo libre. Como observamos, aquí vamos a encontrar tres fuerzas que interactúan directamente. Bueno, cuatro con el peso que está por aquí. Entonces, empezamos colocando una línea horizontal en la cual vamos a colocar cada una de las fuerzas existentes. Empezamos con las más sencillas, que sería por ejemplo el peso de la barra. Recordemos que el peso siempre debe colocarse justamente en la mitad. Vamos a colocar por aquí entonces lo que será ese vector peso. Al objeto que se encuentra aquí en el lado derecho, como no tiene ninguna etiqueta o nombre, vamos a llamarlo por ejemplo masa M o fuerza M. Como también es un peso que se encuentra suspendido, vamos a colocarlo aquí, en este extremo. Esta será entonces la fuerza M. Vemos que la viga está sujetada a una cuerda que se encuentra con esta inclinación de 30 grados. Para un diagrama de cuerpo libre tenemos que colocar las componentes que vayan ya sea en el eje de la X o en el eje de la Y. Como esta tensión apunta hacia izquierda y hacia arriba, es decir, se encuentra en el segundo cuadrante, sus componentes serán una flecha que va hacia la izquierda y una que va a ir hacia arriba. Entonces vamos a colocar por aquí la que iría hacia la izquierda, que la llamaremos TX. Vamos a colocarla por aquí. Y también vamos a colocar TY, que de acuerdo con el segundo cuadrante va a apuntar hacia arriba. Vamos a colocarla aquí. La reacción del pivote justamente es la que se genera aquí. ¿Cómo se va a generar? Hay que recordar que la viga en este problema se encuentra apoyado y se encuentra sujeta por esta cuerda. Entonces, la reacción del pivote justamente se da por la tercera ley de Newton, principio de acción y reacción. Entonces, si la acción que ejerce lo que es esta cuerda es empujar en esta dirección, que es en el segundo cuadrante, es decir, para la izquierda, y hacia arriba, la reacción será en sentido contrario, es decir, como está siendo empujado hacia la izquierda por esa tensión, el pivote va a reaccionar hacia la derecha. Entonces por eso graficamos o tenemos la gráfica aquí de la fuerza pivote que va en esta dirección. Es decir, si en algún otro problema la reacción o la fuerza inicial sería una tensión en esta dirección, entonces el pivote iría en sentido contrario. Siempre va a ir en sentido contrario con respecto al eje de la X, ya que el pivote está apoyado justamente de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos aquí con la fuerza pivote? Se encontraría en el primer cuadrante del plano cartesiano, es decir, sus componentes van a apuntar hacia la derecha y hacia arriba. Colocamos entonces en el diagrama de cuerpo libre la componente en X, que será de aquí, desde este punto hacia la derecha, la llamaremos Fx. Y también tendremos entonces la componente que va a ir hacia arriba. Colocamos por aquí lo que será Fy. Una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre, vamos entonces a aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, recordemos que la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ya que el problema es estático, no se mueve en ningún sentido. Entonces, en este ejercicio vemos que hay fuerzas en X y fuerzas en Y. La primera condición de equilibrio nos dice que en cualquier eje la sumatoria de fuerzas será igual a cero. Vamos en primer lugar entonces a trabajar con lo que será la sumatoria de fuerzas en X, ya que parte del problema me pide componentes horizontal y vertical. Es decir, que parte de la solución será conseguir cuánto vale Fx y Fy, ya que aquí no tengo ninguna información. Entonces, empezamos con sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Colocamos las fuerzas que aparecen en el eje X. Como observamos, Fx está a la derecha, la colocamos como
Fx positivo a la izquierda, entonces la voy a colocar como menos Tx, esto será igual a 0. Como notamos en el ejercicio, son las dos únicas fuerzas que están en el eje horizontal. Ahora, ¿qué información tenemos de alguna de ellas? De Fx no tenemos nada, pero de Tx en cambio tenemos que es la componente rectangular de esta tensión. Entonces Tx también se puede indicar de la siguiente manera. Recordemos que Tx se podría calcular multiplicando el valor de la tensión, todo esto por el coseno del ángulo de inclinación, información que sí nos da el problema. Entonces será T por coseno de 30 grados. Entonces, como no tenemos el valor de la tensión, vamos a darlo indicado como que Fx menos T por coseno de 30 debe ser igual a 0. Como tenemos solamente dos términos, podemos dejar indicado lo siguiente. Pasamos este término al lado contrario, que está con signo negativo, al signo positivo, es decir, pasamos todo este producto y podemos garantizar que como son las dos únicas fuerzas, la componente en X será igual a tensión por coseno de 30 grados. Como no tenemos ni Fx ni tensión, a esta expresión la vamos a llamar ecuación número 1. Vamos ahora a aplicar la primera condición de equilibrio, pero en el otro eje que también hay fuerzas de acción. Es decir, vamos a aplicar ahora sumatoria de fuerzas, pero en el otro eje, en el eje de las Y. Y también será igual a 0. Donde las fuerzas que aparecen, tenemos por aquí fuerza Y, que la fuerza en Y del pivote será positiva porque va hacia arriba. Tenemos menos peso, ya que va hacia abajo. Tensión en Y, como va para arriba, colocaremos más TY y menos M, ya que va hacia abajo. Esto debe ser igual a 0. Reemplazamos por la información conocida. De Fy no conocemos nada, lo dejamos tal cual. Tenemos Fy. El peso, si lo conocemos, el peso de la viga es de 500 newtons, entonces será menos 500 newtons. De Ty tampoco conocemos el valor, sin embargo, sabemos que Ty es la otra componente rectangular, que la podríamos conseguir multiplicando. Ty será igual en cambio a T, que multiplica seno de 30 grados. Es decir, eso vamos a indicarlo aquí. Colocamos más T por seno de 30 grados. Y todo esto menos M. M también es un valor que nos da el problema. El peso que es de 900 newtons. Menos 900 newtons. Esto debe ser igual a 0. De toda esta expresión que tenemos, aquí hay dos términos semejantes que se pueden reducir, que son 500 negativo y 900 negativos. Podemos reducir los dos y nos va a dar menos 1400. Entonces nos quedaría aquí que Fy más la tensión por seno de 30 grados menos 1400 newtons. Esto debe ser igual a 0. 1400, por ejemplo, para que quede mucho mejor, pasa al lado contrario con signo positivo y tendríamos armando una segunda ecuación donde podemos decir que Fy más la tensión por el seno del ángulo, seno de 30, será igual a positivo 1400 newtons. Entonces, como aquí también tenemos dos incógnitas, esta será la ecuación número 2. De momento, y como ventaja que tenemos, que en las dos incógnitas tenemos la misma variable t, pero no podemos relacionarlas porque Fx y Fy no son lo mismo. Entonces, ¿qué nos quedaría por complementar este ejercicio? Vamos con la segunda condición de equilibrio, es decir, vamos a aplicar torque. El punto en el cual vamos a aplicar el torque un momento recomendado será el punto A, es decir, aquí. En este punto donde se encuentra el pivote vamos a hacer momento. Podríamos elegir entre el punto A y el punto donde se encuentra el extremo de la cuerda. Sin embargo, la ventaja al elegir este punto es que del pivote no tenemos nada de información. En cambio, en la tensión por lo menos conocemos el ángulo. Por lo tanto, se recomienda utilizar el punto donde la información sea más escasa. Entonces, aplicamos aquí lo que será sumatoria de torque o de momento. Tenemos que la sumatoria, vamos a hacerlo por aquí,
de torque o de momento en el punto A, como siempre, debe ser igual a 0. Vamos a ver entonces en qué puntos vamos a encontrar torque. Entonces estamos aquí, empezamos con el primer torque, que será aquí, justamente con el peso. Entonces empezamos con el torque del peso. Esto será el peso de la viga por su brazo de palanca. Recordemos que el peso de la viga, el problema nos dice que son 500 newtons. El brazo de palanca será la distancia que hay entre el pivote y el peso. La viga tiene una longitud de 3 metros. Entonces, como el peso se ubica en la mitad, la distancia será de 1,5. 1,5 metros. Signo para este primer torque. El signo será de la siguiente manera. Tenemos que aquí está el pivote. La flecha empujaría a esta viga en este sentido. Sentido horario. Por lo tanto, como está en sentido horario, el signo que le vamos a colocar será signo negativo. Y el producto entre 500 y 1,5 son 750 newtons por metro. Vamos ahora a aplicar torque en las otras dos fuerzas verticales. Empezamos con torque en la tensión Y. Entonces esto será igual a tensión Y que multiplica el brazo de palanca. Entonces, no conocemos cuánto vale el torque, perdón, la tensión Y, pero sí sabemos que la tensión Y es T que multiplica a seno de 30 grados. Ya lo vimos desde la parte superior. Entonces, aquí lo que sí vamos a colocar es el signo. Como la tensión en Y está hacia arriba, movería la barra en sentido antihorario. Como está en sentido antihorario, esto será positivo. Multiplicamos por el brazo de palanca, que será la distancia que hay desde el pivote hasta el punto donde se encuentra atada la cuerda, es decir, 3 metros. Como no tenemos información del valor de T, vamos a dejarlo indicado. Esto nos permitirá reemplazarlo más adelante. El último torque que vamos a aplicar es el torque en M. Entonces, torque M será igual a la fuerza M por su brazo de palanca. La fuerza M es su peso, que son 900 newtons. El brazo de palanca es el mismo punto donde estaba la tensión en Y, que son 3 metros. Signo. La flecha M apunta para abajo, entonces la viga se movería en sentido horario, signo negativo. Sería entonces menos, y la multiplicación pues que nos va a dar 2700 newtons por metro. Una vez que tenemos cada uno de los torques, ya no hay más torques, vamos ahora sí a reemplazarlos aquí en la sumatoria de torque o momento. Entonces esto será torque en P, tenemos más torque TY y más torque M. Esto debe ser igual a 0. Reemplazamos con sus respectivos signos. Empezamos con menos 750 newton por metros, más, aquí iría tensión por seno de 30 por 3 metros. Y todo esto menos 2700 newton por metros. Debe ser igual a 0. Dos términos que encontramos en esta ecuación son semejantes. 750 y menos 2700. Podemos reducirlos entre sí. Tendremos entonces, colocamos primero la tensión en ya manera ordenada por seno de 30 grados por 3 metros. Todo esto menos, sumamos estos dos que son negativos, 3450 newton por metros. Debe ser igual a 0. Este 3450 que está con signo negativo pasa al lado contrario con signo positivo, porque aquí la única incógnita que nos queda será la tensión. Entonces podemos empezar a despejarla. Entonces, tensión será igual a esta misma expresión, pero ya con signo positivo. Entonces, este producto que está multiplicando la tensión pasa al lado contrario a dividir. Quiere decir entonces que
la tensión será igual a 3.450 newton por metros, todo eso dividido para seno de 30 por 3 metros, donde vamos a simplificar la unidad de medida metros, ya que la tensión, al ser una fuerza, debe venir en newtons. Por lo tanto, el valor numérico de la tensión será el cociente, que es de 2300 newtons. De esa manera entonces tendremos uno de los valores que nos pide aquí en el ejercicio. Nos pide calcular cuál es la tensión del cable, que ya lo tenemos hecho. ¿Qué más nos pide el problema? Las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por el pivote, es decir, Fx y Fy. ¿Dónde podemos hacer eso? Para eso vamos a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación número 2. En estas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a reemplazar el valor de la tensión en la 1 y en la 2. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría entonces así. Fx, ¿a qué va a ser igual? Fx será igual a la tensión, que vale 2300 newtons, todo esto por coseno de 30 grados. Eso quiere decir que la componente horizontal será de 1991,86 newtons. Y tenemos entonces la componente horizontal. ¿Cómo calculamos la componente vertical? Hacemos lo mismo, pero en la ecuación número 2. Entonces aquí tenemos que Fy, esta tensión que está aquí sumando, podemos pasar al lado contrario, de hecho a restar. Entonces nos va a quedar que Fy será igual a 1400 newtons menos, aquí sería la tensión, que son 2300 newtons por seno de 30 grados. Quiere decir entonces que la componente en Y será igual a 250 newtons. Una vez que ya tenemos la componente horizontal y vertical, nos preguntan la fuerza resultante F ejercida por el pivote, es decir, la que está aquí en medio. Sabemos que cuando tenemos la componente horizontal y vertical, la resultante es una magnitud pitagórica, ya que deriva de un triángulo rectángulo. Entonces, para eso tenemos que calcular la fuerza F de la siguiente manera. Entonces, la fuerza F será igual a raíz cuadrada de Fx elevado al cuadrado más Fy elevado al cuadrado, ya que el vector que está en la parte en medio es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Reemplazamos la información, entonces la fuerza pivote será igual a raíz cuadrada de 1991,86 newtons al cuadrado más 250 newtons elevados al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza resultante, la fuerza pivote, será de 2007,49 newtons. Tenemos entonces nuestra fuerza resultante. Finalmente, esta fuerza pivote va a tener un ángulo de inclinación y nos están pidiendo justamente ese ángulo. Eso lo podemos conseguir con razones trigonométricas. Recordemos que para calcular un ángulo entre dos componentes rectangulares, esto es tangente a la menos 1 de la división entre la fuerza en X, perdón, la fuerza en Y sobre la fuerza en X. Es información que ya tenemos aquí. Entonces, el ángulo de inclinación será tangente a la menos 1. En Fy entraría 250 y en Fx entraría 1991. 86. El ángulo entonces de inclinación de la fuerza pivote generada
será de 7,15 grados. De esa manera entonces le damos solución a este ejercicio.